La semana pasada se dio a conocer una controversia en materia fiscal porque, por un lado, el ministro de Economía dice que el déficit podía estar entre 0 y un 1% del Producto Interno Bruto, mientras que, por otra parte, el ministro de Hacienda, y eso está en base a lo que se envió como proyecto de ley para modificar el presupuesto, dice que el déficit va a ser 3% del PIB. Que si fuera 1%, eso significaría alrededor de 53 mil millones de pesos, mientras que si fuera 3% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de 160 mil millones de pesos. Entonces, cuando usted compara, usted dice, bueno, aquí hay un problema, aquí hay un problema. Uno de los dos tiene un error. Entonces, vamos a ver al 12 de noviembre, ¿cuál es el déficit? El 12 de noviembre tenemos un déficit de 13 mil millones de pesos. Eso es, el momento que ellos estaban hablando, donde uno decía que era 53 mil millones de pesos para todo el año y otro decía 160 mil millones de pesos, los datos dicen al 12 de noviembre 13 mil millones. Es decir, que de 13 mil millones tú le tienes que poner 40 mil millones de déficit. ¿Qué significa? Gastar por encima de lo que tú vas a tener de ingresos en lo que te queda de noviembre y lo que te queda de diciembre, y entonces llegar a un 1% del PIB. Ahora, llegar a 160 mil millones de pesos de déficit, eso es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Imposible. Por eso a mí me da la impresión que quien se está equivocado es el ministro de Hacienda, lo cual es verdaderamente sorprendente. Ahora, eso es al 12 de noviembre. Yo tengo aquí, entonces, el dato, no al 12 de noviembre, sino al 19 de noviembre. Es decir, una semana más de datos. ¿Y qué tenemos aquí de datos? Mire, con relación al déficit, pasó de 13.320 millones de pesos a 25.759.7 millones de pesos. Es decir, que aumentó. Pero fíjense, ya eso es al 19. Si yo lo fuera a proyectar, me voy a quedar cercano a lo que pudiera decirse que es la proyección que está haciendo el ministro de Economía, que es un déficit de alrededor de un 1%, siempre que haya un déficit de alrededor de 25 mil millones de pesos en lo que queda de año, es decir, los 10 días de noviembre más diciembre. Si hay un déficit en esa magnitud, que significa gastar por encima de los ingresos, oigan bien, gastar por encima de los ingresos, en una magnitud de 25, 26, 27 mil millones de pesos adicionales, entonces quedaríamos en el nivel que dice el ministro de Economía, que es un 1% del PIB. Ahora, alcanzar en base a ese déficit de 25 mil millones de pesos que se registra el 19 de noviembre, un déficit supuestamente de 160 mil millones de pesos que dice el ministro de Hacienda, prácticamente imposible. A menos que se esté registrando o se quiera registrar como gasto algo que no se haya gastado. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Entonces eso es un problema contable. Eso es un problema contable. Si me dicen, no, regístramelo ahí, eso es algo que yo en realidad voy a ejecutar el año que viene, eso es mala contabilidad. Mala contabilidad. Mi recomendación es que no lo hagan, porque eso es un problema. Si es eso, oigan bien, si es eso lo que piensan hacer y presentar en el mes de diciembre, que va a haber un brinco del gasto público enorme para poder pasar ese déficit que está al 19 de noviembre en 25.759 millones de pesos, subirlo a 160 mil millones de pesos en diciembre, óiganme bien, eso es un suicidio en materia de contabilidad pública y una mala imagen a nivel internacional. Yo, se lo digo claramente al presidente Luis Abinader, yo no le recomiendo eso. No le recomiendo eso. Presidente, váyase con su ministro de Economía. En este caso, váyase con su ministro de Economía. Él le dijo que el déficit va a estar entre 0 y 1%, que eso es lo real. Un déficit de 160 mil millones de pesos, eso no lo pueden ejecutar. Si lo registran así, son gastos que se van a hacer el año que viene. Y si son gastos que se va a hacer el año que viene, eso es simplemente porque lo que van a hacer es reducir el déficit artificialmente del año que viene. Cuando en realidad el déficit cuando se redujo fue este año, cuando se logró pasar de 7.6% a lo que va a ser muy probablemente 1% del PIB, o quizás menos, porque fíjense, estoy diciendo que van a poder ejecutar 25, 26, 27 mil millones de pesos todavía por encima de los ingresos en lo que queda de año, lo cual es sumamente difícil, óiganme, sumamente difícil, se lo estoy diciendo, sumamente difícil. Con esa ley 340 no lo pueden ejecutar, no lo van a poder ejecutar,
porque la ley implica unos plazos y esos plazos no es verdad que le van a permitir ejecutar eso. Óigame, por más que corran. Ahora, si lo que quieren es simplemente iniciar procesos, dar el 20% y no ejecutar nada este año, es una trampita. Es una trampita que en realidad debieron de haberse ejecutado el año que viene y lo van a estar registrando este año. Eso yo no se lo recomiendo, no lo recomiendo. Ese tipo de trampita no vale la pena, no vale la pena. Yo preferiría que registren el déficit como se debe este año, un 1%, que es lo compatible con lo que sucedió, donde la política monetaria explica principalmente el crecimiento de la economía, que se vea claramente que el déficit implicó la reducción del déficit implicó una contracción de la economía y entonces que las remesas, con ese incremento que hubo tan importante, por encima de 2.5 puntos porcentuales adicionales de lo tradicional, pues eso compensó la situación fiscal. Eso es lo que yo explicaría. Pero yo no me pongo a poner a registrar este año más gastos de lo que realmente es. Y esto es bueno que se sepa, porque el Fondo Monetario Internacional está preguntando, los tenedores de bonos están preguntando, y están preguntando las calificadoras de riesgo. Si ya las calificadoras de riesgo compraron el por qué no se va a hacer la reforma tributaria, por favor, no quieran forzar el mingo, no lo quieran forzar el mingo, registrando este año algunas partidas que en realidad se van a ejecutar el año que viene. Eso es mala contabilidad, eso es un mal consejo. Yo les recomendaría al presidente Luis Abinader que reconozca que este año fue un superajuste lo que logró, y yo creo que para el año que viene, entonces ya que esté más aceitado lo que es su capacidad de ejecutar a través de la ley de inversión, la ley 340, la inversión pública, pues que lo haga. Eso sería mi recomendación. No que se presente este año ese déficit que quiere presentar el ministro de Hacienda. Esa es mi recomendación. Ya es la decisión suya, presidente. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.